Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a nuestro canal. En el vídeo de esta semana vamos a hablar de por qué deberías ser autónomo y no asalariado y por qué la gente prefiere ser asalariado que autónomo. Si os dais cuenta, cada cosa que comentamos en este vídeo, aparte que exponemos con argumento, con razonamiento, incluso con ciencia, ¿no? Con estadísticas, exponemos los motivos, es decir, que no es algo que me saque yo de la manga, de la chistera y que, bueno, soy así de guay, sino que todo está justificado y fundamentado. Pero si os fijáis, siempre la gente hace todo lo contrario a lo que aquí decimos, ¿no? Y eso tiene un motivo muy claro. A los que mandan no les interesa que la gente tenga este conocimiento, no les interesa les interesa que estemos anestesiados, que no sepamos cómo funciona el mundo, cómo funciona el juego del dinero. Y por lo tanto, todo el mundo, ante la pregunta ¿qué quiere ser? Autónomo. O de hecho, cuando la empresa le dice, no, te voy a contratar como autónomo, hay que ver, empresario opresor, etcétera, etcétera, ¿vale? Cuando al revés te están haciendo un favor. Muy bien, vamos a explicar por qué y por qué la gente elige lo contrario. La gente, ¿por qué elige ser asalariado en vez de autónomo? Pues principalmente dos motivos. El primero, porque antiguamente una persona que tenía un trabajo era el trabajo de su vida, iba a tener, digamos, podía escalar de botones a director de hotel, iba a tener un sueldo fijo para toda la vida, iba a tener una estabilidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero actualmente las cosas no funcionan así. Actualmente las cosas funcionan por mucha productividad. Entonces, si a una empresa no eres productivo, la empresa te va a decir, bueno, pues lo siento, pero no eres productivo, así que vete a otra empresa. El segundo motivo por el que la gente elige, digamos, la parte de ser asalariado en vez de autónomo es por la cotización, ¿vale? Hay mucha gente que dice que a mí me interesa cotizar porque si soy asalariado cotizo más y eso me va a dar mejor pensión. Y aquí cometen otro error. El error es pensar que lo que está ocurriendo ahora con las pensiones va a ocurrir dentro de 20, 30 o 40 años cuando se jubilen. Y es imposible, las matemáticas no salen. Las pensiones no digo que no vaya a haber, pero mínimo se van a recortar un 20, 30 o 40%. Y el autónomo, pues a lo mejor también, pero ¿qué más da? Si te recortan un 30 o 40% de un lado y un 30 o 40% de otro, te haces más pobre. Por lo tanto, tienes que salir de la pobreza esa y no buscarte lo menos pobre, que sería ser asalariado. Por lo tanto, si tu idea es, no es que me interesa cotizar porque la pensión, te estás equivocando completamente. El sistema de pensiones es una estafa piramidal, es insostenible, no se va a sostener y lo único que vas a conseguir es ser menos pobre que lo que va a ser un autónomo. Pero la idea no es ese pensamiento de carencia, sino hay que tener un pensamiento de abundancia. ¿Cómo puedo salir de esa pobreza? Pues bueno, si eres autónomo, ahora veremos la ventaja que tiene. Y la tercera, digamos, motivo por lo que la gente elige asalariado es porque tiene una protección ante el despido. Es decir, si a mí me despiden, tengo una indemnización, ¿vale? A partir de un año, no sé, 20 y tantos días por año trabajado, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre? Que si una empresa te despide, va a luchar la empresa por todos los medios para que sea un despido improcedente y no te tenga que dar pensión. Digamos, indemnización. Entonces te va a meter en juicio, pues las empresas van a tener más capacidad económica para hacer todo eso. En cambio tú, si te han despedido, te vas a quedar sin trabajo y si no encuentras trabajo va a tener que aceptar cualquier trato. Segundo, si la empresa va mal y te ha despedido porque va mal, pues lo más lógico es que la empresa quiebre y declare suspensión de pago y no te pague una indemnización. Va a intentar, pues, sobrevivir de alguna manera y se va a buscar la manera de sobrevivir. Y si no puede sobrevivir, pues se va a declarar en suspensión de pago y ahora búscate la vida para cobrar. Así que lo tienes muy complicado, ¿vale? Si la empresa va bien y te echa por motivo tal, pues quizá en ese caso sí. Pero bueno, me parece maquiavélico que a una persona que se le despida por baja productividad, por los motivos que sea, encima la empresa le deba algo, ¿no? Le tenga que dar, es decir, ya te he dado el trabajo, te he metido en mi estructura. Entonces, ¿qué pasa? Que por contratarte me tienes que dar tú a mí un plus. Si te he hecho sí, pero no tiene sentido, ¿no? Porque si las cosas van bien para todo, pero si las cosas van mal para la empresa. Y si encima te tengo que indemnizar, doble mal para la empresa, ¿no? Entonces ahí tenemos otro motivo, pero bueno, esto ya es un pensamiento mío personal, no tiene nada que ver con la ventaja o inconveniente que tiene el asalariado. Pero ¿por qué el asalariado se está equivocando? Ya hemos dicho los motivos y ahora vamos a ver las ventajas de ser autónomo. La primera ventaja sería que la persona que es autónoma es capaz de elegir sus horarios, es capaz de elegir sus vacaciones, es capaz de elegir dónde quiere trabajar, si aquí 2 horas, aquí 3 horas, aquí 1 hora, aquí 5 horas o aquí 7, 8 horas, ¿vale? Entonces tienes una libertad que no tiene el asalariado. ¿Por qué? Porque al asalariado se le paga por tiempo, en cambio, el autónomo se le paga por lo que haga, ¿vale? Por su servicio, por sus productos que venda o lo que sea. Entonces imagínate que tienes un problema con los niños y los tienes que recoger tienes que llevar con las 9 de la mañana y los tienes que recoger a las 2.
y tu mujer no puede o tu marido no puede, etcétera, etcétera. Si eres asalariado y te ponen un horario, pues te puede decir la empresa, pues si no cumple el horario, pues ya sabes, pues no lo puede cumplir, tengo que contratar a otra persona y además, como no cumple el horario que está establecido en el contrato, te puedo echar por despido improcedente. No llegamos a un acuerdo y te buscas el problema. En cambio, si eres autónomo, no tienes la obligación de trabajar en ningún horario. Le puede decir a la empresa, yo mira que a partir de ahora a las 9 no puedo ir, voy a entrar a las 9:30 y a las 2 no puedo ir, voy a salir a las 1:30. Y ya la empresa decidirá si te echa o no, pero digamos que tú tienes la posibilidad de negociar más con la empresa. De la otra manera, no tienes ninguna. La segunda es que el autónomo es capaz de retener todo el dinero que factura y en cambio el trabajador se le va a retener antes de que lo cobre el 20, 30, 40, hasta el 50% en algunas comunidades autónomas como Valencia de lo que ingresa. ¿Por qué? Porque el asalariado antes de que cobre ya le han quitado los impuestos, en cambio el autónomo, como tiene una declaración trimestral, puede ocurrir lo siguiente. Voy a poner un ejemplo. Imaginar que un autónomo lleva un beneficio trimestral de 6.000 euros. Dice, bueno, pues si yo tengo un beneficio trimestral de 6.000 euros, vamos a poner también el IVA, tendría que pagar 1.200 euros de IVA y de ese beneficio trimestral, estadísticamente lo que lo pagará el año siguiente, ¿no? Tendría que pagar el 20%, o son otros 1.200 euros, es decir, 2.400 euros serían Hacienda. Entonces, el autónomo puede coger y decir, muy bien, pues voy a comprar una máquina que me cuesta 6.000 euros, o voy a contratar personal que me cuesta 6.000 euros, y con eso, ¿qué consigo? Con eso consigo, si es una máquina o un producto, pago IVA, por lo tanto se compensa el IVA y no tengo que pagar IVA, y si es una persona que contrato, a lo mejor el IVA pues no me lo puedo gravar porque salvo que lo contrate como autónomo, le pago una factura, que en este caso también le convendría a la empresa, pero me serviría para que esos 6.000 euros de beneficio que iba a tener y que después lo iba a declarar en mi declaración de la renta, 6 por 4, 24, si eso se corresponde a un 25%, pues son unos 5.000 euros de IRPF que le tengo que pagar al Estado, pues decir, bueno, pues quito estos 6.000 euros, me quito un tramo o incluso no paso ni siquiera el primer tramo y no tengo que pagar en mi declaración de la renta IRPF al Estado. Entonces, el autónomo tiene la libertad tanto para horarios, para trabajar en varios sitios donde él quiera, no tiene exclusividad como tiene un asalariado que tiene una obligación contractual, pueden hacer un contrato, pero ya el contrato, él negocia el contrato, él dice, no, pues esto ahora no, esto ahora sí, y si me conviene entro y si no, no, o esta parte sí y esta parte no. En cambio el asalariado o es esto, ¿vale? Y así tiene la otra ventaja, ¿no? Que tiene libertad de tiempo, de vacaciones, de horarios, de coger diferentes trabajos y, por supuesto, la libertad de decidir cuánto va a pagar al Estado. Y hablamos a nivel legal, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ese autónomo, cuando pasa un año, ya tiene su estructura, a lo mejor él, un trabajador y han metido más máquinas. El año siguiente factura más, vuelve a tener el mismo problema. ¿Qué es lo que hace? Vuelve a invertir y llega un momento que se encuentra con 5 trabajadores, con 20.000 máquinas y está facturando a lo mejor 200.000 euros al año, de los cuales pues ahorra, quitado impuestos, 100.000 euros. Fijaros cómo ha cambiado su vida. En cambio, el trabajador siempre va a tener el asalariado el mismo sueldo. Y después, además, el trabajador puede hacer estrategias de pasarse a empresas y ya cuando te pasas a empresas puedes hacer trabajos de elusión fiscal totalmente legales, ¿vale? No hablamos de fraude fiscal, sino elusión fiscal, donde va a montar una empresa en Portugal, de Portugal factura porque él se va a vivir allí la mitad del año más uno, entonces digamos que todos los ingresos que él reciba de la empresa suya tributan al 10% que creo que es en Portugal, no tiene que pagar IVA, por lo menos el IVA no es tan alto como aquí, etcétera, etcétera. Así que siempre el autónomo es ventajoso. ¿Qué pasa? Que yo tengo en mi empresa a varios trabajadores y todos quieren ser asalariados. Espero que vean este vídeo y algunos cambien de opinión. ¿Por qué? Porque tienen metido en la mente la educación del siglo XIX, la educación del siglo XX. Pero la educación del siglo XXI, los que realmente conocemos el dinero, el juego del dinero, cómo funciona el dinero, tenemos muy claro por dónde deben ir los caminos. Y si os fijáis, lo que he dicho al principio del vídeo, todo el mundo va en contramano, todo el mundo hace las cosas contrarias a lo que le conviene a ellos y tal, y siempre a favor del Estado. ¿Por qué? Porque el autónomo puede darle al Estado 0 euros, en cambio el asalariado le va a dar el mínimo, el 33% de lo que gana. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, like, comenta, comparte y nos vemos la semana que viene. ¡Saludos!